Hola, en esta oportunidad veremos cómo poder tratar aquellos datos que son de tipo cualitativo. En este caso es un ejercicio que está resuelto, que está planteado en el libro de Marshall. Entonces, esta base de datos, es decir, en Marshall no está esta base de datos, sino que ya están los resultados. Pero acá les muestro pues cuáles son los datos con los que, de dónde surgen esas tablas, porque a veces es importante visualizar la cantidad de datos y no solo la tabla directamente, a veces no comprendemos de dónde sale eso. Entonces aquí tenemos 5 variables, algunos valores de edad, de dinero, y así hay de varios tipos, pero la variable que nos importa para este ejercicio es la localidad. Entonces, esta. Entonces, si ustedes ven aquí, el tipo de dato es evidentemente cualitativo, es decir, no son números. No son números, pero aquí aclaro una situación. A veces los datos cualitativos les podemos dar una codificación. No me vayan a malinterpretar en esa situación, ¿verdad? Una cosa es codificar una variable y otra cosa es que realmente representen un número, ¿verdad? Entonces, en este caso no está codificado, sino que definitivamente está el nombre directamente, ¿verdad? Por ejemplo, esta localidad, yo le puedo decir que es 2. Entonces, las celdas donde esté este nombre, yo voy a poner 2. Entonces, pudiera manejarlo de esa manera. Pero, pues, en la base de datos está con el nombre directamente. Podemos ver que la cantidad de datos son 100. Aquí está la fila 181, pero evidentemente la fila del encabezado de esta base de datos, pues se cuenta. Entonces, por lo tanto, menos una fila, tenemos 180 datos. Entonces, nos vamos a enfocar en la variable locación. Entonces, aquí tengo ya los nombres pues, de todas las posibilidades, solo son 4. Está la columna número de autos, frecuencia relativa porcentual. Cuando digo número de autos me refiero a la frecuencia absoluta. Entonces, ¿cómo lo podemos contar? Evidentemente, imagínense, son 180 datos. No vamos a estar, pues, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Esta. Entonces, yo voy a poner acá una marquita. Voy a hacer la simulación como que lo hiciera en papel, ¿verdad? Ya pongo una marquita. Después está esta. Le pongo otra marquita. ¿Y en cuál categoría? Queda en esta. Imagínense, apenas solo me faltan 178 verificaciones y después tengo que contar estas marquitas. No, realmente eso no va a terminar en un ratito. Entonces vamos a usar la función contar.si. Evidentemente le vamos a sacar el provecho a la hoja de cálculo. Entonces, contar puntos sí, voy a elegir toda la columna. Para eso ocupo C2.C. Le estoy diciendo toda la columna. Porque si le empiezo a dar rangos, ¿qué tal si le agrego valores? Entonces, tengo que modificar las fórmulas. Así que mejor contar puntos sí y le pongo en los datos C2.C, coma. ¿Qué me está pidiendo? El criterio. Entonces el criterio es que me cuente todas aquellas localidades que tengan este nombre, ¿verdad? Entonces cierro paréntesis y ahí evidentemente me contó. Y ahí solo copio y pego porque no hay problemas de referencia. Y la suma, evidentemente, pues simplemente la función suma. Ya tenemos ese valor. Frecuencia relativa es cada frecuencia absoluta entre el total de datos. Si lo vemos en números, es decir, los números directamente, es 52 entre 180. Ese es el resultado. Ahí está, 0.2889. En números, 40 entre 180. Y así sucesivamente. Pero vamos a usar la hoja de cálculo, entonces sería esta celda entre esta celda, que es el total de datos. Voy a fijar esa celda porque si no pierdo la referencia y entonces ya tenemos la posibilidad de copiar, pegar. ¿Cuánto debe dar la suma? Característica importante en las tablas de frecuencia para datos cualitativos y cuantitativos, evidentemente, que la sumatoria de la frecuencia relativa tiene que ser 1. Le puedo cambiar el número de decimales que tengo acá. Aquí está, entonces yo le voy a dejar 3. Y a la última le voy a dejar pues así, que no tenga decimales. Frecuencia relativa porcentual en números, ¿cómo sería? 0.289 por
100, si usted lo estuviera haciendo pues manualmente, ¿verdad? Ahora, si no, usted puede usar el valor de la celda por 100. Podría mencionar que esto es semi-manual. Ahora, ¿cómo lo veo más automatizado? Igualar la frecuencia relativa porcentual con la frecuencia relativa. Alguien me puede decir, bueno, pero es que es el mismo valor. Sí, lo que pasa es que por un instante va a ser el mismo valor, porque después selecciono el conjunto de celdas, le aplico formato de porcentaje y ya tengo mis valores en porcentajes. Voy a llegar hasta acá en los cálculos. Evidentemente hay más cálculos, es decir, unas frecuencias relativas acumuladas, frecuencias relativas porcentuales acumuladas y evidentemente las frecuencias absolutas acumuladas, tanto descendente como descendente. Pero vamos a llegar hasta acá porque me quiero centrar en los gráficos adecuados para datos cualitativos. Los gráficos adecuados para eso son el diagrama de barras y gráfico de barras y gráfico de sectores. Para este caso selecciono los datos de frecuencia absoluta, voy a insertar y voy a pues elegir la opción gráfico. Aquí me muestra ya una de las opciones válidas, que es el gráfico circular. Entonces, yo puedo modificarlo acá que sea de barras. ¿Cuál es la diferencia? Evidentemente, estas barras están separadas, ¿verdad? Es decir, esa es la característica de los datos cualitativos. Entonces, aquí podemos ver gráfico de sectores que evidentemente esta área va en función de lo que es la frecuencia absoluta y pues aquí me muestra el porcentaje respectivo de cada categoría. Podemos agregarle aquí otra situación, más estilos de alguna gráfica, perdón, del gráfico, ¿verdad? Algunas etiquetas, pero eso pues lo abordaremos, ya sería en otro tipo de ejemplos que posteriormente se desarrollarán, pero quiero que quede la idea acá. Para gráficos cualitativos, el procedimiento de creación de las tablas de frecuencia es ese. Y los gráficos es este que está acá, que hemos planteado, esa es la base. Y las gráficas recomendadas son gráfico de sectores y gráfico de barras.